Imagina un lugar con humo de tabaco, mesas de madera gastadas y hombres discutiendo de política entre tragos de pulque y mezcal. Así eran las cantinas de México hace más de un siglo. Entrar a una cantina en 1900 era adentrarse a un espacio casi exclusivo para hombres, donde la luz apenas alcanzaba a colarse por las ventanas y el ambiente olía a una mezcla de aguardiente barato, sudor y tabaco quemado. Las mesas eran de madera vieja, con marcas de cuchillos y quemaduras de cigarros, testigos de tantas discusiones y brindis. El piso, muchas veces de tierra apisonada o de madera desigual, crujía bajo las botas polvorientas de jornaleros, artesanos o soldados que buscaban en un vaso de pulque la manera de olvidar las penas del día. Aunque para 1900 las cantinas ya eran parte del paisaje urbano, todavía no le ganaban terreno a las pulquerías, que seguían siendo el centro de reunión más popular entre la gente común. En esos locales más antiguos, el pulque era la bebida reina, espeso, barato y servido en enormes tinacales que podían emborrachar a cualquiera con apenas unas monedas. La cantina era más que un lugar para beber, era el club social del pueblo. Allí se hablaba de política, de los chismes locales y hasta de los precios del maíz o el ganado. Muchos hacendados o comerciantes cerraban tratos en una mesa, mientras los hombres del pueblo escuchaban atentos. Lo curioso es que, aunque todos compartían el mismo espacio, no todos bebían lo mismo. Los más pobres pedían pulque, servido en jarras de barro. Los que podían darse un lujo optaban por mezcal o aguardiente, y en algunas ciudades grandes ya se empezaba a ver la cerveza, aunque todavía era rara y cara. Las mujeres, salvo las meseras o las llamadas cantineras, tenían prohibida la entrada. Las cantinas eran consideradas un terreno de hombres, y la moral de la época veía mal que una mujer decente cruzara esas puertas. Esa regla no escrita reforzaba la idea de que la cantina era un refugio masculino, donde podían relajarse, gritar, cantar corridos y hasta hablar de cosas que en casa jamás se atreverían a decir. Al fondo siempre había una barra improvisada, hecha de tablas o de piedra, donde se alineaban botellas de mezcal, aguardiente y pulque fermentado en grandes cántaros. El cantinero no solo servía los tragos, también fungía como árbitro de discusiones, testigo de tratos y a veces confidente de más de un cliente. Las cantinas en 1900 no eran un desmadre sin control. Tenían sus reglas, aunque fueran escritas a mano en un cartel clavado en la pared. La más famosa era la que decía: «Prohibido escupir en el suelo». Y no era broma, el piso de tierra se llenaba de restos de tabaco mascado y había que mantener un mínimo de orden. Otras reglas comunes eran no fiar y no cantar sin permiso del cantinero. Si alguien se pasaba de listo y armaba pleito, el cantinero sacaba un garrote o, en algunos casos, una pistola que guardaba bajo la barra, porque más de un borracho intentaba imponer su ley. En cuanto a los precios, eran tan variables como el lugar. Un jarro de pulque podía costar solo unos centavos, lo suficiente para que hasta un jornalero con pocas monedas se emborrachara. El mezcal era un poco más caro, pero se volvía el favorito de los que querían olvidar de un trago sus problemas. Y la cerveza, cuando llegaba a servirse, era casi un lujo de élite, importada de Europa o producida en pequeñas cervecerías nacionales que apenas empezaban a surgir. Para que te des una idea, en algunos pueblos, con lo que costaba una botella de cerveza, podías comprar una docena de huevos o 1 kilo de carne. Por eso no cualquiera se daba el lujo de presumirla en la mesa.
Otra regla curiosa de muchas cantinas era que no podías estar de ocioso sin consumir. Si te quedabas sentado sin pedir nada, el cantinero se te acercaba y con voz firme te decía: «Aquí no es hotel, compadre». Y había quienes intentaban estirar su jarrito de pulque toda la noche, pero siempre caía la mirada fulminante del cantinero, que ya sabía quién estaba cuidando la moneda más que disfrutando del trago. Y claro, las cantinas eran también el lugar donde se aprendía a medir el alcohol. Muchos chamacos que se colaban de manera indebida para acompañar a sus padres terminaban probando su primer trago a escondidas. Y luego salían tambaleando mientras el papá decía que se le subió el sol. Era parte de la picardía mexicana, donde lo prohibido siempre tentaba más. Si algo distinguía a las cantinas de 1900 era que no solo se iba a beber, también eran centros de entretenimiento. En cada mesa era común ver a los hombres jugando baraja, dominó o dados. Las apuestas podían ser desde unas monedas hasta la gallina que traían del mercado, y más de uno perdió hasta el sombrero en una noche de mala suerte. Se escuchaban las frases típicas de cantina: «Échale doble, no seas codo», o «Ya me fregaste con esa mano». Las carcajadas se mezclaban con los reclamos, porque si alguien sospechaba trampa, podía terminar en golpes, y no faltaba quien se quedara sin dientes por defender una jugada. La música tampoco podía faltar. En las ciudades más grandes a veces había un pianito viejo en una esquina, tocado por algún músico que cobraba a destajo cada canción que le pedían. En los pueblos el entretenimiento era más rústico: un violinista, una guitarra desafinada o hasta un acordeón que llegaba con los migrantes del norte. Y si no había músicos, los propios clientes se arrancaban a cantar con voces aguardentosas que llenaban el lugar. Entre corridos, sones y hasta canciones picarescas, las cantinas se convertían en escenarios improvisados de fiesta popular. El ambiente, sin embargo, no siempre era de alegría. También había cantinas donde predominaba la melancolía. Hombres solos, mirando su vaso como si en el fondo del pulque encontraran respuestas a sus problemas. Otros soltaban confesiones al calor de los tragos, amores perdidos, deudas que no podían pagar, hijos que no veían crecer. El cantinero, más que vendedor de bebidas, era un confesor sin sotana, acostumbrado a escuchar historias que nunca saldrían de esas paredes. Y para hacer la noche más intensa, algunas cantinas ofrecían a compañía femenina, aunque de manera discreta. No era algo oficial, pero todos sabían que en la parte trasera del local había cuartos oscuros donde la diversión seguía de otro modo. Esa mezcla de trago, juego y tentación hacía que las cantinas fueran vistas con malos ojos por las familias decentes que las consideraban lugares de perdición. Pero para los hombres que salían rendidos de trabajar 12 horas al día, era el único espacio donde podían sentirse libres, aunque fuera por un par de horas. Las cantinas de 1900 no eran solo lugares para beber, eran auténticos espacios sociales donde se cruzaban todos los estratos de la vida mexicana. Allí se hacían negocios, se cerraban tratos de palabra y hasta se planeaban rebeliones en voz baja entre humo y vasos. En un país donde las plazas y las iglesias eran los puntos de reunión respetables, las cantinas ofrecían un espacio más libre, aunque cargado de vicios y riesgos. Para muchos hombres era el único lugar donde podían soltar la lengua sin miedo a la censura de la familia o de la sociedad. Con el paso del tiempo, las cantinas fueron cambiando. A mediados del siglo XX se les impusieron reglas más estrictas, horarios limitados, licencias obligatorias,
y en algunos lugares incluso se prohibió la entrada a mujeres. Irónico, porque al principio ellas también llegaban a beber pulque o mezcal, pero la moral conservadora terminó pintando a las cantinas como espacios exclusivamente masculinos. Fue hasta finales del siglo pasado que esa barrera se rompió y hoy vemos bares y cantinas mucho más abiertos, donde cualquiera puede entrar sin que lo señalen. Otro cambio brutal está en la bebida. En 1900 el pulque era el rey de las cantinas. Espeso, fuerte, barato y con fama de ser bebida de indios. Hoy casi ha desaparecido de esos espacios, desplazado por la cerveza industrial, el whisky y hasta los cócteles de colores que jamás habrían imaginado nuestros bisabuelos. Si en 1900 alguien hubiera visto un mojito o una margarita servida con sombrillita, seguramente habría dicho que déjate de p***erías, huasteco. Eso era agua de bruja. Y si hablamos de entretenimiento, la comparación es igual de clara. Donde antes había dominó y baraja, hoy hay pantallas gigantes transmitiendo partidos, máquinas de karaoke o rocolas digitales. En vez de un pianito oxidado, tenemos DJs con bocinas que hacen temblar las paredes. Y claro, ya no se ven las trifulcas por un mal dado, pero sí discusiones por quién va a pagar la cuenta con tarjeta. Al final, las cantinas de 1900 eran reflejo de una sociedad que vivía entre la pobreza, la tradición y la necesidad de escapar un rato de la rutina. Hoy siguen cumpliendo ese mismo papel, ser un desahogo. La diferencia es que ya no huelen a puro tabaco ni a pulque fermentado, sino a cerveza fría, tequila refinado y modernidad. Y aunque hayan cambiado de cara, siguen siendo testigos silenciosos de risas, pleitos, amores fugaces y confesiones que, como hace más de un siglo, se quedan flotando entre las paredes. Las cantinas han cambiado, pero siguen siendo parte de nuestra historia. ¿En tu familia alguien te contó anécdotas de cantinas antiguas? Compártelo, me encantaría leerlo.